Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral que dictará el excelentísimo señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República del Perú, con ocasión de su visita oficial a Chile. Además del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, acompaña esta mesa principal Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL. Hará uso de la palabra Su Excelencia, el presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de estar aquí en la CEPAL, institución que conozco desde muchos años atrás y la mayoría de cuyos secretarios han sido amigos míos. Prefiero hablar sentado para que esto sea más un conversatorio que un discurso. Y usted, señor Prado, ya puso en la agenda los temas principales y un saludo especial a don Edgardo Riveros, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, al embajador de Chile en el Perú, a mis colegas ministros, a nuestro embajador en Chile, a todos ustedes. Efectivamente, yo creo que estamos frente a un problema. No creo que se ha transformado aún en una crisis, pero hemos vivido una época anormal en la economía mundial desde la crisis financiera del 2008-2009, que fue causada en gran parte por la gula, la avaricia y el exceso. Y ha tomado bastante tiempo reflotar en una forma ordenada el buque financiero del mundo, y hasta el día de hoy hay bancos e instituciones financieras que penden por un hilo. Lo vemos en Italia, por ejemplo, el día de hoy, y es realmente un poquito preocupante que después de 7, 8 años de tasas casi nulas de los bancos centrales de las principales economías del mundo, estemos todavía dependiendo de eso para poder seguir adelante, con las distorsiones que ello implica, que lo hemos visto. Hay mucho dinero especulativo y por eso mucha gente piensa que podría venirse otra crisis. Ahora, ¿cuál es un poquito la lección de todos estos acontecimientos? Bueno, yo diría que esta etapa en la historia económica mundial empezó quizás con la invasión de Irak al inicio de la administración Bush II. Mientras que el padre de Bush pensó en el multilateralismo, el hijo pensó en el unilateralismo. Y eso nos metió en todo un problema, y como hemos visto en el Medio Oriente se despertó una primavera que en realidad no ha terminado aún. Y ahí tenemos pues un problema serio, porque nadie conoce muy bien cuál es la salida. Y estamos viendo ahora una crisis migratoria en el Mediterráneo que es realmente tremenda, ¿no? El multilateralismo, representado aquí en la CEPAL, ha tenido buenas y malas épocas, pero ha tenido más épocas buenas que malas.
Empezó todo esto con la Liga de las Naciones, que lamentablemente fue abandonada por el Senado norteamericano en 1921 y nunca se recuperó de eso. Y después ha habido, después de la Segunda Guerra Mundial, el auge del multilateralismo. Y eso ha durado bastante tiempo, pero a partir de los años 90 empezó a debilitarse el multilateralismo. Y yo creo que tenemos que volver a despertarlo. Y ciertamente grupos como el APEC, la Alianza del Pacífico y muchas otras instituciones pueden ayudar en eso. Pero la verdad es que hoy los políticos de los grandes países del mundo no le prestan mucha atención al multilateralismo. Y estamos viendo más bien que en países importantes se piensa no solo en el proteccionismo comercial, sino el proteccionismo físico, los muros, las restricciones a la migración. Lo vemos en el Brexit, lo vemos en la reciente elección en Estados Unidos. Es preocupante. Ahora, ¿es esto el resultado de una globalización excesiva? ¿Qué ha pasado? Yo creo que es una combinación de varias fuerzas, pero quiero destacar dos. La primera es la robótica. O sea, uno va a una fábrica, yo estuve hace un par de años atrás en la última fábrica nueva generación de la Toyota en Japón. No había ni un solo trabajador. Los únicos que estaban ahí en una cabina, como ahí arriba, eran los que controlaban las computadoras. Todo el resto era automatizado. Las carretas que llevan las autopartes, los brazos que recogen las piezas, la inspección del vehículo, todo automatizado. Entonces, el trabajo bien rentado es más difícil de conseguir. Y esto se debe a diversas causas a su vez, ¿no? Hay gente que piensa que son las leyes laborales, hay otros que piensan que son los ingenieros de la robótica que siempre quieren inventar una cosa más. Por ejemplo, el auto donde uno ya no tiene que voltear la llave, sino ponerla en el cenicero y apretar un botón. Yo no sé qué progreso es ese, pero hay gente que cree que es un progreso. Y eso es un tema. Y el segundo tema ha sido el elitismo económico. No es tanto los libros que escribe Piketty y otros, es el elitismo económico, es la falta de sentido de solidaridad con los otros. O sea, uno puede leer revistas y uno ve que están vendiendo esta casa en $25 millones. Y el señor fulano se compró un auto de $350,000. Y a pocas cuadras de ahí hay alguien que vive con $5,000 al año. Y esos grandes contrastes han crecido. Siempre han existido, pero yo creo que han crecido en esta última época. En realidad, en parte, quizás es pura especulación, por esta política económica, monetaria de crédito fácil.
O sea, los que sí tienen acceso al crédito pueden todo. Los que no lo tienen no pueden nada. Entonces, en cierta forma, esta crisis financiera de hace ya casi 10 años ha tenido una serie de consecuencias en las cuales no hemos pensado o recién estamos pensando. Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? Bueno, yo creo que aquí en los estudios de la CEPAL, del Banco Mundial, del BID, de diversas organizaciones muy responsables, hay soluciones. Hay soluciones, pero la implementación de las soluciones es compleja. Las soluciones en el papel son fáciles, la ejecución es más complicada. Yo lo veo, por ejemplo, en el Perú, ¿no? En el Perú, a pesar de estadísticas gloriosas, por ejemplo, sobre el acceso al saneamiento, al agua potable, que decimos que el 90% tienen acceso al agua, son una mentira pura. O sea, yo los puedo llevar a una casa en un cerro en Lima y no hay caño, ni hay agua, ni hay nada. Sin embargo, las estadísticas dicen que sí hay agua. Claro, el agua viene en un camión y cuesta 8 veces más que si fuera agua del circuito de la empresa de agua potable. Y vemos, por ejemplo, en el Perú que los sitios donde peor saneamiento, peor suministro de agua potable hay, son los lugares en la selva y la sierra que están al lado de ríos y lagos. El agua pasa, pero la gente no tiene agua. Entonces, nuestro problema básico, por lo menos en el Perú y yo creo en muchos otros países, es un problema de organización más que de recursos. Ahora, una cosa que obviamente tenemos que hacer es abrir, porque las ideas de fuera siempre nos van a ayudar. De repente hay ideas malas, pero tenemos que aprender de todo el mundo. Y el cierre, el proteccionismo no solo industrial, sino humano, nos cierra del mundo. Entonces yo creo que tenemos que dar un golpe de timón ahí. Y lamentablemente estamos viendo en Estados Unidos en este momento un giro hacia el proteccionismo. Mucha gente cree que han votado por el nuevo gobierno que son los trabajadores mexicanos los que les quitan el trabajo. Eso es completamente falso. Los trabajadores mexicanos han permitido que el Seguro Social de Estados Unidos sobreviva a pesar de su muerte anunciada, que se viene anunciando hace 30 años. Y no ha ocurrido. No ha ocurrido por la migración de América Latina a Estados Unidos, que ha rejuvenecido la población, reducido la proporción de pensionistas. En realidad, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ciertas industrias se acaban. Las velas se acabaron. Las lámparas de gas se acabaron. Y hoy la industria siderúrgica, por ejemplo, en los países avanzados industrialmente, se acabó. Esa es la verdad. O sea, US Steel ya no tiene nada que hacer. Corus en Inglaterra tampoco no tiene nada que hacer. Y en América Latina la industria siderúrgica o se va hacia los aceros sofisticados
o a morir. El otro día estaba yo en el puerto de Pisco, en el Perú, y un barco que venía de Ucrania estaba descargando planchones de acero. Y tenemos una siderúrgica ahí al lado. Y digo, ¿y esto para qué es? No es para la siderúrgica. Es mucho más barato traer los planchones de Ucrania que hacerlos ahí, con chatarra no muy buena, con altos costos de energía. Entonces hay una evolución industrial que está ocurriendo. Y la industria automotriz, que es el tema del voto antimexicano en Estados Unidos, es una de esas industrias, está cambiando. Entonces, tenemos que abrir y tenemos que darnos cuenta de que hay un cambio. Es un mensaje duro, es un mensaje muy duro. Ahora, evidentemente en América Latina, para hacerle frente a esta situación tenemos que integrarnos, pero protegernos demasiado no es la solución. Vemos, por ejemplo, en Brasil, ese planchón que aterrizó en Pisco el otro día y costaba $450 la tonelada, en Brasil cuesta 900. Y el resultado es que las exportaciones automotrices de Brasil a la costa occidental de América del Sur han decaído. Pues es más barato traer el mismo Chevrolet de China o Corea que traerlo de Brasil. Entonces, tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos, y eso lo dicen todos los estudios, necesitamos educación técnica, productividad, etc. Y necesitamos, sobre todo en varios países de América Latina, desinformalizarnos. Tenemos economías demasiado informales que por consiguiente no son productivas. En el Perú la fuerza laboral formal es solo un 35-40% del total, 60-65% es informal. Entonces, ¿qué hace el empresario? Tomando un ejemplo simplificado, en vez de comprar una aspiradora, contrata a unas señoras que les paga mal y les da una escoba. Y la productividad es baja. Entonces tenemos que formalizar. Esa es nuestra gran batalla en el Perú, es formalizar. Pero la gente no entiende muy bien cómo, pagando beneficios sociales que hoy la gente no tiene, cómo eso va a aumentar la productividad. Tenemos que explicarlo. Y ahora, en los próximos días, vamos a lanzar las medidas que creemos que por lo menos van a encaminarnos hacia eso. Ahora, todo esto tiene que ir unido a la reforma social. América Latina es la zona del mundo que tiene la peor distribución del ingreso del planeta. El coeficiente de Gini es alrededor de 0,55. El Perú es 0,45, porque casi todos somos pobres. Pero es una cifra muy mala, ¿no? Europa está en 0,30, 0,35. Los países asiáticos andan por ahí, salvo la India. Entonces, tenemos que ir pensando que si la gente de abajo tiene más ingresos, siendo absolutamente egoístas, los empresarios van a vender más. Si tienen una economía de la cual el 40% inferior no tiene poder adquisitivo,
van a vender mucho menos, y eso es efectivamente lo que pasa. Entonces yo creo que tenemos que ir por ahí. ¿Y cuál es el elemento fundamental de la reforma social? Es la educación y la eliminación del racismo. Porque todavía somos países racistas, no todos, pero el racismo sigue siendo un fenómeno muy lamentable. Y en el Perú todavía tenemos racismo, a pesar de que ha ido cambiando. Los grandes empresarios de hoy, algunos, empezaron hace 50 años atrás con un camión o un taxi y han ido creciendo. O sea, no es verdad que no se puede hacer cambio. Sí se puede hacer cambio. ¿Qué debemos hacer a nivel internacional? Yo creo que la primera cosa que deberíamos hacer, en vista de lo que ha pasado en Estados Unidos y en menor grado en Inglaterra, el Reino Unido, es dar un mensaje fuerte. Nosotros seguimos creyendo en el comercio internacional, seguimos creyendo en la apertura. Es un mensaje políticamente difícil de dar, porque a una señora que está en su cocina, ¿qué le importa la apertura? ¿No? Hasta que uno le dice, bueno, pero puedes comprar este aceite que es más barato, estos condimentos, etcétera. Tenemos que dar ese mensaje. Y ahora que parece que el TPP pues fue enterrado antes de nacer, sería bueno recoger las ideas buenas del TPP y unirse con los países de Asia y dar un mensaje diciendo, bueno, nosotros seguimos vivos y seguimos creyendo en esto. Entonces yo creo que es un mensaje que hay que dar, ¿no? Y finalmente tenemos que repensar la educación. Todo el mundo habla de educación. Lo que pasa es que en un mundo que cambia a toda velocidad, la educación de hoy ya está superada, porque tenemos que pensar en la educación de mañana. Y en realidad no podemos enseñar qué cosa, debemos enseñar cómo. Y debemos enseñar a que la gente sepa cómo aprender. No para que aprenda el ABC, sino para que aprenda cómo va a aprender cuando el ABC cambie. Entonces hay una revolución en la educación que está ocurriendo sin que nos demos cuenta y que requiere, yo diría, cambios profundos, difíciles de prever, y la única garantía que tenemos es si podemos enseñarle a los chicos y a los mayores a cómo aprender a adaptarse. Hay que adaptarse, hay que adaptarse. Yo al final soy optimista, siempre lo he sido, si no, no estaría en este puesto, ¿no? Ya hubiera abandonado la pelea hace tiempo y me hubiera subido a mi moto a dar vueltas por ahí y mirar el paisaje. Pero yo sí creo que América Latina tiene una cosa muy buena, y es que ha pasado por tantas peripecias, tantos sinsabores, que tiene una población aguerrida y felizmente todavía joven en la mayoría de los países, no todos. Y eso nos da una esperanza, porque si yo veo una población ya mayor,
va a ser mucho más difícil adaptarse. Entonces tenemos que estar listos para adaptarnos. Ese es el gran mensaje que yo creo que tenemos que meditar. Esas son unas pocas palabras introductorias y yo creo que lo mejor sería que tengamos un conversatorio con algunas preguntas y comentarios. Y gracias, Alicia. Seguimos en el pensamiento por haberme invitado a estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias por la conferencia. El presidente va a tomar algunas preguntas. Preguntas y comentarios. Y comentarios, por supuesto, de la plenaria, por favor, los que quieran inscribirse. Por favor, señor, el nombre y institución. Pero hay que darle un... Sí, en efecto, la acústica es muy buena. Presidente, bienvenido. Mucho gusto saludarle. Soy Rubén Beltrán, embajador de México aquí en Chile. Gusto en saludar nuevamente desde Puerto Varas, donde estuvo usted en la reunión de la Alianza del Pacífico y tuve gusto en saludarle la última vez. Presidente, usted ha señalado, entre otras cosas, lo que podría ser el acta de defunción o un boceto de acta de defunción del TPP, y usted de manera muy atinada señala que uno de los rumbos que podríamos seguir sería tomar algunas de las esencias, algunos elementos importantes del TPP para hacer un comercio con el Asia de manera efectiva y de manera fuerte. Pero también usted y sus colegas presidentes de la Alianza del Pacífico han discutido sobre un tema que es fundamental. Dos metas que se han trazado desde hace poco. Una, incrementar el comercio intrarregional, que apenas llega al 6% entre los países de la Alianza del Pacífico, y otro, también el fortalecimiento de cadenas de valor para integrar una mayor competitividad de la región frente a exportaciones que pueden ser a otros mercados, no solamente el Pacífico, sino otros mercados. ¿Qué nos podría platicar de esas metas que se han trazado para el Pacífico, presidente? Yo pienso que la Alianza del Pacífico, que yo lo llamé hace 15 años atrás el eje pensante, en una editorial que escribí en el Perú, es una asociación de países que piensan más o menos lo mismo en el tema económico. Y podemos integrarnos más. Lo que pasa son las distancias. Fue mucho más fácil cargar un auto en Puebla y llevarlo a Estados Unidos en un camión que traerlo aquí o al Perú, ¿no? Las distancias yo creo que nos impiden, la dificultad que tenemos también, porque el comercio crece geométricamente si empieza a crecer. Por ejemplo, los buques de línea, de los grandes contenedores, no van a parar en un puertito de bajo volumen, solo van a ir a los de gran volumen. Si hay gran volumen, van a ir y se reducirán los costos. Los costos de los fletes en el mundo han colapsado recientemente y vemos varias líneas de navegación transpacífico que han cerrado, ¿no? Entonces, yo diría, necesitamos más inversión en puertos, necesitamos eliminar
barreras para arancelarias, por ejemplo, la aduana, ¿no? Si mandamos del Perú a Colombia por camión algo, hay que bajar el contenedor en el Ecuador, subirlo a otro tráiler y seguir del otro lado a Colombia en otro camión más, ¿no? Entonces, así no vamos a integrarnos. En Europa, uno sube el contenedor en algún lugar de Italia y el tren termina en Suecia, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay muchísimo que hacer. Y obviamente los mercados grandes de Asia, China en particular, y en un futuro quizás más lejano la India, los países de ASEAN, pueden ser un mercado grande. Pero el mercado grande sigue siendo Estados Unidos con Canadá. Entonces, ahí vamos a tener que llegar a algún arreglo de algún tipo. Y la pregunta es, ¿queremos pasar desapercibidos y meternos por abajo del muro, ¿no? Exportando nuestros arándanos, nuestras frutas, frambuesas, lo que sea? ¿O queremos golpear la mesa y decir, aquí estamos? Tendremos que pensar bien en cuál debe ser nuestra táctica, porque ciertamente no conviene hacer mucha bulla, pero tampoco conviene ser pasivo. Vamos a tener que navegar ahí, no va a ser nada fácil, ¿no? Muchas gracias, presidente. Pascual. Presidente, bienvenido y un placer poder tenerlo acá presente en nuestra casa. Yo soy funcionario de la CEPAL. Mi nombre es Pascual Gerstenfeld. Compartiendo totalmente muchos de sus pensamientos y concentrándome en la primera parte de su presentación cuando dijo destacaré dos fuerzas de esta globalización, como le llamó nuestro secretario ejecutivo adjunto, con hiperglobalización con falta de gobernanza. Destacó dos grandes fuerzas y dijo, de todas las que más me preocupan son la robótica y el elitismo económico y la falta de solidaridad. Dejamos eso ahí y tenemos en cuenta cosas que todos conocemos, que la CEPAL lo ha repetido en innumerables foros. Hoy 62 personas del planeta tienen el mismo nivel de riqueza que la mitad de la población del planeta. Y, por otro lado, tenemos el desafío del multilateralismo, del cual usted claramente se expresó y al cual obviamente quienes estamos más de 3 décadas dedicados al multilateralismo tenemos en él una pasión y una convicción. La pregunta y reflexión para que usted nos reflexione sobre ella es, estamos ante un multilateralismo que está en manos del concepto que está también muriendo del Estado Nacional Industrial. Y si las fuerzas reales de la sociedad del planeta, o acuñada por el sociólogo canadiense, la hoy ya aldea global, es que 62 personas tienen la misma riqueza que la mitad del planeta. Pero como ellos hay 600, 6.000, quizás 60.000 personas que probablemente tengan mucha más fuerza que muchos de los gobiernos de nuestro planeta. Quizás podríamos decir que estas 62 personas tienen, en Naciones Unidas hay 200 Estados miembros, probablemente mucha más fuerza de movilizar que 100 de nuestros Estados miembros o más. Entonces, mi pregunta y mi reflexión es, ¿cuáles son las reformas de este multilateralismo que usted se imagina para poder volver
a un planeta sin elitismo económico y donde la fuerza de los estados nacionales industriales en decadencia puedan recuperar el rol protagónico de esas etapas gloriosas para enfrentar esta otra energía que no solo va a potenciar la robótica, sino otros conceptos que podrían hacerle mucho bien a la humanidad, pero que tienen que venir acompañados, y termino con su metáfora, cuando dijo, es más fácil, en el caso de Perú, si pudiéramos formalizar que compraran la aspiradora en vez de darle trabajo a las personas y la escoba, pero sabemos, y por suerte usted cerró con el tema de la educación, que precisamos tener una población muy educada, porque esas personas ya no se les va a dar la escoba, pero precisamos que sean productivos y que tengan una vida digna. Entonces precisamos las dos cosas a la vez. Y yo veo que en el multilateralismo se están enfrentando estas dos fuerzas y no veo claramente que se esté tratando de esa manera. Muchas gracias. Gracias, Pascual. Bueno, yo creo que ahí entramos a grandes temas, ¿no? Que no son fáciles de analizar. La debilidad del multilateralismo siempre ha sido que hacer que 100 estados, 100 presidentes, 100 embajadores decidan algo es mucho más difícil que hacer que 1 o 2 personas decidan algo. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo de Siria, no hay decisión, ¿no? En el fondo la cosa va a la deriva hasta que todo el mundo se vaya, le corten la cabeza a unos cuantos arqueólogos más y al final simplemente va a desaparecer el problema porque ya no habrá nadie, ¿no? Es como una película de terror, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es mostrar que el multilateralismo tiene fuerza y que sí puede decidir cosas, y para que eso funcione tiene que decidir pocas cosas pero bien. El sistema de Naciones Unidas lamentablemente no decide cosas porque depende de un Consejo de Seguridad donde siempre hay alguien que da un veto. Entonces tendríamos que simplificar un poquito el sistema. Y vemos grandes instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, que primero no se llama el Banco Mundial, eso no es su verdadero nombre. Y con el tiempo se ha ido achicando, ¿no? Hoy el Banco Mundial es 0,5% de los flujos internacionales, ¿no? El BNDES es mucho más importante que el Banco Mundial. Entonces yo creo que tenemos que ponerle un poquito una dosis de realismo a todo eso, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, que tengamos un país del continente sudamericano que está en una inmensa crisis económica, moral, y nadie puede hacer nada, ¿no? Y ahí sigue. En lo que va de este año se han fugado de ese país 150.000 personas. El año entrante será 1 millón. Y solo cuando la crisis llegue a unas islas del Caribe o a Panamá o a Colombia o al Perú es que todo el mundo se va a despertar y decir, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿eso es natural? ¿Se necesita una crisis para recapacitar? Bueno, la historia mundial nos dice que sí, pero con un mundo moderno como tenemos ahora, deberíamos poder anticipar un poquito más las cosas, ¿no? Ahora, los grandes estados industriales, ¿no? Como decía yo, con la industria siderúrgica,
ya no es una industria importante, ¿no? Y la China ha comido esa industria, se la ha tragado, así, ¿no? Y tienen el 60% de la capacidad mundial en esa industria. Ahora, las industrias de los 62 trillonarios, billonarios, esos son en gran parte industrias de inteligencia, de robótica, ¿no? Entonces, en cierta forma ellos están marcando la tendencia, ¿no? Y algunos de ellos distribuyen su riqueza y algunos de ellos hacen un buen trabajo. Yo, por mi formación europea, yo al final creo que un Estado bien organizado puede hacer más que 100 billonarios juntos, ¿no? Pero si el señor Gates quiere curar esta enfermedad, bueno, que lo haga. Yo preferiría que el Estado se ocupe de esas cosas. En fin, esas son preferencias, son prejuicios de la educación de uno. Yo tengo mis prejuicios, soy un poquito a la antigua, si se quiere, ¿no? Pero también miro hacia adelante. Entonces, muchos impuestos, siempre habrá paraísos fiscales, ¿no? Siempre habrá. Los había en la época gloriosa de Florencia, hace 600 años atrás, y los habrá en 600 años. Lo que pasa es que ya no habrá dinero tampoco. Todo eso va a desaparecer. O sea, ya uno va al Starbucks, ya no hay plata, es el teléfono celular, ¿no? Entonces, yo diría que todo esto genera un poquito de incertidumbre y no tenemos mucho tiempo, porque el planeta, como estamos viendo aquí afuera, se está calentando a tal velocidad que el mundo va a tener una crisis de agua. Y ya estamos en la crisis de agua, los glaciares desaparecen, la desertificación es masiva. El otro día volé a Bolivia, a Sucre, y veíamos el paisaje desde el avión, más seco que una paja quemada, ¿no? No se veía ni una napa de agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos el verdadero problema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, felizmente hay gente que está pensando sobre eso, hay muchas ideas, hay cambios en la generación eléctrica y todo tipo de cosas buenas. Pero al mismo tiempo, Trump ha dicho que va a revivir la industria del carbón, ¿no? Y China sigue generando electricidad con carbón y esa es la principal fuente de carbonos, de emisiones de carbono. Entonces, aquí la única solución a esto es el multilateralismo, porque si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a progresar. Muchas gracias, presidente. ¿Algún otro comentario, pregunta, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Sergio Escarabino, soy representante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y me interesó mucho lo que planteaba del tema de repensar la educación y quería saber si nos podía comentar cómo le está yendo con eso en la gestión en Perú, porque definitivamente es algo que se viene, es algo que en el marco de la revolución tecnológica y de las posibilidades de acceso al conocimiento ya es una realidad, y desde los gobiernos la posibilidad de redefinir la forma en la que se educa me da la impresión de que es bastante difícil de gestionar. Entonces quería saber cómo le estaba yendo en el Perú con ese tema. Bueno, en el Perú la educación tomó un gran retroceso en la década de los 90,
porque para estabilizar las finanzas públicas se hizo, después de una época de hiperinflación, se hizo un ajuste brutal, se dejó a un montón de profesores en la calle, no se invirtió en los colegios y hubo un gran retroceso. Y se empezó en el gobierno de Toledo a cambiar eso. Empezamos a aumentarle a los profesores, porque si los profesores no saben nada, ¿qué van a enseñar, no? Entonces hay que primero mejorarles su situación, y en el siguiente gobierno se hizo algo, no mucho. El gobierno de Ollanta empezó algo y nosotros ahora estamos retomando el camino que empezamos en el año 2001, pero estamos muy atrasados. La educación pública en el Perú absorbe 3,5% del producto, la privada 2,5%, es poco realmente, ¿no? Y si le quitamos a la educación pública la parte que va a las universidades públicas, es solo 3% del producto. Y ese 3% va a 6, 7 millones de chicos. Y el otro 2,5 va a 2 millones de chicos. O sea que ya partimos mal. Hay una mala distribución. Estamos tratando de cambiar eso. Y hay experimentos de colegios privados que están mostrando un camino que de repente podemos seguir, ¿no? Con educación a través de los tablets, hay que poner paneles solares en los colegios, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero primero, los colegios tienen que tener baño. O sea, yo he visitado colegios donde no hay baño. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar higiene si no hay baño? Hay colegios que no tienen ventanas. Entonces, necesitamos una inversión grande ahí, y yo creo que es una política de Estado. Por eso yo he mantenido al ministro de Educación, que estaba en el gobierno anterior, a quien conozco desde hace muchos años, pero el Congreso ahora lo quiere tumbar, ¿no? Por razones puramente políticas. O sea, es gente que representa a universidades privadas que quieren privilegios y que por eso quieren marcar en el Congreso una tendencia. Y yo les he dicho la verdad públicamente: a ver, salgan de su closet y díganme a quién representa, ¿no? Porque es realmente una vergüenza lo que está pasando. Ahora, yo sí creo que en el Perú más y más la gente se da cuenta que la educación pública o cuasi pública es fundamental, ¿no? Hay muchas teorías en educación, ¿no? Hay gente que cree en los vouchers, en esto, lo otro, pero la verdad es que tiene que haber un lugar, tiene que estar asequible a los chicos, tiene que tener energía, tiene que tener un baño y tiene que tener profesoras y profesores razonablemente bien pagados. Si están pagados a un nivel debajo del ingreso per cápita, no va a haber talento ahí. Eso es lo primero que estamos cambiando. Yo avisoro que en unos 5 o 6 años, si seguimos a este ritmo, habrá una mejora. Y ya lo hemos demostrado en las pruebas PISA, donde salíamos 65 de los 65 países medidos, pero hay colegios que están al nivel de Shanghái, o sea que sí es posible hacer el cambio. Una más. Ok. Señor presidente, buenas tardes y gracias por esta clase magistral. Una reflexión. ¿Cómo ven ustedes el rol de estos élites económicos
y las posibilidades que ellas se juntan a un multilateralismo eficaz. ¿Hay posibilidad o no? ¿Y cómo ven el acompañamiento, una alianza posible público-privada, estas grandes reformas que tiene que hacer el mundo? Gracias. Bueno, los grandes billonarios, trillonarios, no sé ni qué cosas son, ¿no? Algunos son muy multilaterales, ¿no? Tienen muy buenos instintos. Otros gozan de su plata y se mueren, el impuesto a la herencia les quita una parte, no mucho, la verdad, ¿no? Ahora, yo estoy convencidísimo de que al final la solución es una sociedad más igualitaria. Suecia, que tiene impuestos altos, tiene varios billonarios que viven en la Riviera, ¿no? O en un avión. Yo no tengo nada contra ellos. Y Suecia es un país hipermultilateral. Noruega también. Ahora son países muy especiales, ¿no? De poblaciones pequeñas, supereducadas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer nosotros en América Latina con 600 millones de habitantes, de los cuales quizás 150 viven en la pobreza? ¿Cómo ha hecho China, ¿no? China ha ido cambiando, ¿no? La India todavía le falta, ¿no? Y con esto cierro. El otro día la India hizo una reforma monetaria para formalizar a la gente. Y eliminaron los billetes de 500 rupias y 1000 rupias, $7.50, $15. Y algún teórico en el Banco Central pensó que con eso se iba a acabar la economía negra. Lo que pasó es que los pobres tipos que se subían a un tren no tenían cómo pagar la continuación del tren o hacer su cola. Fue un absoluto desastre. Entonces tenemos que pensar en ideas más modernas, más amigables. Siempre hay que pensar en que una medida que se da va a tener consecuencias inesperadas. Entonces, yo creo que si tenemos políticas fiscales redistributivas que no están bien pensadas, van a tener consecuencias imprevistas también, y eso tenemos que evitarlo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos a todas y a todos su presencia y después de que se retire la mesa principal, los invitamos a compartir un vino de honor en el hall de acceso a la sala de conferencias Raúl Preich de la CEPAL. Muchas gracias. Buenas tardes.